Imaginen ustedes que estamos antes del 2018 y que usted es el jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Poder absoluto. Y al lado de su oficina tiene pues una planta entera con lo que se llama una granja de pinzas, que son robots, brazos, que lo único que intentan es agarrar objetos con diferentes formas, texturas y en diferente posición. Y de lo que se trata con esta investigación es utilizar un algoritmo que lo que hace es recompensar a los brazos robots cuando agarran una pelota correctamente. Es decir, no les dicen cómo hacerlo, sino las dan recompensa cuando lo consiguen. Un poco como los niños. Y esta empresa gigantesca, descomunal, pues está metiendo millones en ese proyecto. Y usted es el responsable, y usted va todos los días por la mañana, se va a esa sala, a la granja de pinzas, y no ve una mejora, no se mejora. Están todos los brazos ahí, tontos, y no consiguen nada. Hasta que es viernes por la tarde, un día. Y ese día, delante de usted, una pinza coge perfectamente una pelota y se la muestra. Y se lleva su recompensa, entendemos. Y usted, pues bueno, pues sonríe y dice, bueno, por fin, después de tantos millones, una que lo hace bien. Pero sabe que puede ser un tema de probabilidad, de tanto intentarlo. No quiere decir que el brazo robot sepa lo que está haciendo. Y así es como usted pues lo comenta jocosamente en la oficina, ¿no? Cuando vuelve. El shock llega pasado el fin de semana. Es lunes y usted vuelve a la oficina, está trabajando y decide darse un paseo por la granja de pinzas. Y de repente ve que esta vez muchísimas pinzas agarran correctamente el objeto de la semana pasada. Y 2 semanas después, todas las pinzas cogen correctamente todos los objetos. Pues bien, esta es la historia que nos ha inspirado a Relatia para la noticia de esta semana, para nuestro radar global, que nos lleva a... Es una historia real contada por Mo Ghadat, que es un exdirectivo de Google, que dio una entrevista en YouTube en la que dijo, y eso fue el impacto, lo que nos llamó un poco la atención, que dijo que la inteligencia artificial es un reto incluso superior al del cambio climático. Y ya sé lo que van a decir ustedes, pero este señor sabe de lo que habla, sin ninguna duda, y tiene mucho sentido común, como muchos otros que han dicho cosas parecidas. Ahora, nosotros en Relatia vamos a analizar esta noticia desde un punto de vista algo diferente, porque creemos que lo que habla esta anécdota que acabo de contar es al final de aprendizaje, escalabilidad y vértigo. Si hablamos de aprendizaje, tenemos que dividirlo en 2 partes. Una, el aprendizaje de la propia inteligencia artificial, y otro, el aprendizaje de la sociedad, de las personas, empresas, a cómo usar esta herramienta. De la inteligencia artificial podemos decir que va a haber 2 escenarios. Uno, en el que su capacidad intelectual, por decirlo así, va a seguir aumentando exponencialmente. Un poco como el caso de las pinzas, que tarda mucho al principio, pero luego de repente es un crecimiento casi vertical. Este escenario es una auténtica locura. Luego está el segundo escenario, que es un crecimiento con rendimientos decrecientes, es en forma de S, que es lo que sucedió un poco a principios del siglo XX con la industria aeronáutica, en el que se pasó de volar, aprender a volar, a de repente tener jets y aviones comerciales, y luego décadas y décadas sin aparentes mejoras sustanciales. Ahora bien, la sociedad, las personas, las empresas, los gobiernos, pues, y la respuesta que podemos dar ahora, que es por experiencia propia, es que la adaptación de las personas a la inteligencia artificial puede ser sorprendentemente fácil, comparada, por ejemplo, con la adaptación que tuvo que haber hace décadas con las hojas de cálculo, con las bases de datos, los diseñadores, con las interfaces estas súper complejas. Y es porque la inteligencia artificial entiende el lenguaje natural perfectamente. Es decir, si yo este vídeo se lo doy a ChatGPT, lo va a entender, me lo va a resumir, lo va a analizar, etcétera, etcétera. Quiere decir que yo ahora, cuando trabajo hablando. Esa es una de las formas en las que ha cambiado. Por eso pensamos que la adaptación de las personas puede ser fácil. Y además ahora, y esto también es noticia, es decir, ChatGPT tiene los famosos plugins, que son famosos pero son muy recientes, que son aplicaciones como la de los móviles,
en la que al cerebro se le da herramientas para que pueda hablar, para que pueda dibujar, para que pueda programar, navegar por internet, etcétera, etcétera. Aquí lo más importante va a ser lo que se llama un poco pomposamente en inglés prompt engineering, que es simplemente saber dar instrucciones a ChatGPT, estar haciendo preguntas, hacer las preguntas correctas, las instrucciones precisas. Ahora bien, ¿qué pasa con las empresas y las instituciones gigantescas como los gobiernos, etcétera, los ayuntamientos? Para ellos lo importante es la escalabilidad y que ellos tienen una forma de hacer las cosas que las llevan haciendo durante años. Las empresas están incentivadas a actualizarse, a renovarse y bueno, pues podrán hacerlo a través, por ejemplo, de las APIs, que son interfaces que conectan el cerebro de la inteligencia artificial con los programas de la empresa. La diferencia ahora es que estas APIs siempre había que llamar al departamento técnico de ITs, los ingenieros informáticos, para que hicieran la conexión. Pero ahora, si uno sabe lo que quiere, puede preguntar directamente a la inteligencia artificial que haga esa conexión. Así que eso es una cosa que las empresas y las instituciones tienen que mirar por si les vale, las APIs, conectar sus aplicaciones con el cerebro. Luego está el problema de los hábitos, que ahí ya no tenemos la cosa tan clara. Es decir, por ejemplo, me comentaba alguien hace poco en el Ayuntamiento de Madrid, pues ahí el ayuntamiento tiene una forma de administrar las licencias para urbanizar. Es decir, tú a usted no le puede ir a un arquitecto del ayuntamiento y decirle, usted tiene que utilizar la inteligencia artificial porque se va a ahorrar tiempo. Él no, él va a hacerlo como lo lleva haciendo siempre, porque además ellos tienen unos presupuestos, están limitados, etc. Entonces ahí vemos un peligro real de que las administraciones se queden muy, muy, muy rezagadas. Muy bien, pues ya hemos hablado de aprendizaje, escalabilidad, de cómo nos adaptamos a la inteligencia artificial, y aquí es donde entra el vértigo, que es como empieza esta historia, que es lo que le sucedió a este exdirectivo de Google, es lo que le sucedió a gente tan razonable a la que tenemos tanto respeto como Harari, el autor de Sapiens, que nos encanta en Relatia, que firmó la carta para pausar el desarrollo de la inteligencia artificial, para pausarla y ver un poco, hablar con gobiernos, instituciones, empresas, para ver qué es lo que había que hacer. Y este es el grupo de personas, de intelectuales, pues que les ha dado miedo, ¿eh? Aquí es donde meto la frasecita china que viene al dedillo, que es la de Qi Hunan Xia, que es una vez que te subes al tigre ya es difícil bajarte. Y es lo que le pasó un poco a Google, que no quiso subirse al tigre, pero OpenAI y Microsoft les ha pasado por la derecha y ahora no les queda más remedio. Y es probablemente lo que va a pasar a las empresas y a todo el mundo. O usted aprende a utilizar la inteligencia artificial o alguien va a hacerlo mucho mejor que usted y probablemente pues perderá el trabajo o ganará menos o tendrá ciertos riesgos. Y luego está el segundo grupo de vértigo, que es la propia OpenAI y por ejemplo DeepMind, que es una, digamos, sucursal de Google, que son especialistas en inteligencia artificial y son los que además no solo se han subido, sino que están domando este tigre. Y luego, además del vértigo, hay un grupo de personas, y esta es quizá la pregunta de este vídeo, la duda que tenemos, es ¿qué están haciendo las empresas de medio tamaño y gran tamaño europeas que no son tecnológicas? ¿Qué están haciendo los políticos? ¿Qué decisiones están tomando? Europa hemos visto que, bueno, por ahora se ha cortado y no ha querido regular en exceso, lo cual probablemente es bueno, suponemos. Lo que pasa es que el tema es tan complejo que, bueno, pues ahí habría que ver. Pero la duda es esa, tenemos a los que tienen vértigo, los que se animan a subirse al tigre, y luego está lo que yo creo que es la gran mayoría cuando hablas con amigos, y es que no tienen ni idea de lo que está pasando, no tienen ni idea del tsunami que se está viniendo encima. Un tsunami que, como bien dice Mo Gaddad y muchos otros, repetimos, es mayor que el del cambio climático. Y con eso lo dejamos la noticia de Radar Global. Muchas gracias.